vamos a contar como conferenciante con don Antonio Parejo Barranco, que hablará sobre la economía andaluza, balance de un siglo, 1900-2000. En primer lugar, querría sobre todo agradecerle su gentileza por haber aceptado inmediatamente la invitación que le hemos hecho. Y creo que sin más, me gustaría que el profesor don Enrique Montañez Primicia hiciera su presentación. Esta tarde contamos con Antonio Parejo, que es un joven pero ya experto profesor, cuya labor de investigación ya también tiene mucho tiempo. Él comenzó ya por comienzos de los años 80 dedicándose fundamentalmente a estudios orientados hacia la historia económica en su Antequera natal. Y siguiendo la estela de otro de los grandes profesores de historia económica, que ya tuvimos la suerte de contar también con él el año pasado, con Jordi Nadal, Antonio Parejo se ha centrado en lo que serían los estudios sobre la industrialización, sobre todo en un sector tan importante y tan sensible como fue el sector textil. Sus primeras aproximaciones a nuestra historia económica se centraron en el estudio del sector textil lanero de Antequera. Después amplió su campo de investigación también hacia otros sectores y sobre todo estudios de corte empresarial, destacando sobre todo el trabajo sobre los lácteos. Siguió progresando también hacia ya enfoques más amplios y entró de lleno en lo que serían los problemas de la industrialización española, abordando las vicisitudes del sector lanero, y la calidad de su investigación le hizo destacar de una forma rápida y obtuvo una de las más prestigiosas becas postdoctorales, la Jean Monnet, que le permitió estar durante una estancia, un largo año de estancia en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Allí realizó un trabajo sobre la evolución de la industria lanera en los principales países de Europa Occidental. Con todo este bagaje de estudios sobre la industrialización española y europea durante el siglo XIX y el siglo XX, abordó lo que es una de sus obras fundamentales, el estudio y desarrollo de un índice de producción industrial, en concreto para Andalucía. Ese trabajo vio la luz en uno de los libros más importantes de los que hemos tenido de historia económica de los últimos años, titulado La producción industrial de Andalucía, 1830 a 1935. Simplemente os diré que ha sido un libro muy alabado en lo que podría ser los estudios de historia económica. El profesor Carreras, por ejemplo, ha dicho textualmente que es una aportación científica de primera magnitud, y en el trabajo por primera vez se nos ofrece una abundantísima información sobre el desarrollo industrial andaluz, y se nos elabora ese índice que permite reconstruir el proceso de industrialización andaluz, y siempre con sus referencias adecuadas al contexto español y europeo. Estamos en definitiva ante uno de nuestros mejores investigadores, uno de los que mejor conoce nuestra estructura económica, la andaluza y la española, y por supuesto la conferencia que hoy nos va a exponer sobre esa visión económica del siglo XX, pues también, como todos comprobaremos inmediatamente, nos va a proporcionar una visión fértil y llena de sugerencias. Por último, pues agradecerle su presencia entre nosotros, que siempre es comprometida porque su agenda siempre está muy apretada. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo las palabras de Enrique Montañez, que son palabras de cariño y ejemplo de la mutua amistad que nos profesamos, y agradeciendo, yo sí que estoy agradecido a mis compañeros de la escuela
Estudios Empresariales de Jerez, por haberme invitado. Otra hermana está aquí con ellos y yo realmente estoy dispuesto siempre a compartir unas horas en Jerez y a venir a lo que me digan, ¿no? A hablar como esta vez de la economía andaluza del siglo XX o, repito, a participar en cualquier tipo de serie. Mi intervención de esta tarde va a participar un poco de una moda que parece que no ha llegado en los últimos tiempos, la moda de ya que hemos acabado un siglo, ponernos a hacer una especie de balance de lo que ha sido, de lo que ha significado, de lo que hemos podido conseguir en estos últimos 100 años, ¿no? Parece algo así como obligado el tener que hacer ese inventario de los últimos 100 años, y más o menos esa va a ser mi intención aquí en los próximos minutos. Nuestro balance va a ser un balance sobre la economía de nuestra región, sobre la economía andaluza, y va a ocupar, pues, en líneas generales, ese siglo que va más o menos de 1900 al año 2000, ¿no? Aunque por algún motivo, ahora lo veremos, adelantaré un poco la fecha de ese resumen general y comenzar a hablar en algunas ocasiones de finales del siglo pasado. En realidad mi intención es simplemente plantear dónde estábamos a comienzos del siglo y dónde estamos ahora, cómo nos encontrábamos y cómo nos encontramos ahora, cómo se encontraba la economía andaluza que arrancaba hacia 1900 y cómo se encuentra la economía que hemos heredado de cara al siglo XX. Este tipo de aproximaciones necesariamente implican un carácter comparativo, es decir, se está de una forma o de otra, pero siempre en función de cómo están los demás. Se avanza o no se avanza, simplemente si nos comparamos con lo que han hecho los demás. Por tanto, va a ser algo en lo que procuraré insistir dentro de los próximos minutos, ¿no? Y ese cómo están los demás, realmente, en el caso de una región como la nuestra, se referirá también por cuestiones de tiempo a cómo están otras regiones españolas, a qué han hecho otras regiones españolas que partieron de similares puntos a los que nosotros partimos también en ese momento y han tenido unos resultados determinados a lo largo de este último siglo, ¿no? Dicho así, la cuestión parece más o menos sencilla, más o menos simple. Lo que ocurre es que no lo es tanto por un par de cuestiones, ¿no? La primera, porque, aunque pueda resultar paradójico, nuestro conocimiento sobre el siglo XX andaluz es más limitado de lo que nos podría parecer. Y además de más limitado, el problema no es solamente la limitación, sino el hecho de que desde nuestra disciplina, desde la historia económica, ha sido un siglo al que hemos atendido solo en los últimos tiempos. Nosotros siempre hemos sido en ese sentido, unos historiadores tocados por el halo de la revolución industrial, y tradicionalmente nuestras investigaciones han versado más sobre el siglo XIX, quizás llegando ya a la Primera Guerra Mundial, hasta 1913, que sobre el siglo XX, ¿no? Solo en los últimos tiempos, esa cesura, ese corte, en vez de ponerlo en 1900 o en cuando arranca la Primera Guerra Mundial, lo llevábamos hasta la Guerra Civil, pero es mucho más complicado y nos está costando más trabajo llegar más allá, ¿no? Incluir, como se está haciendo ya el franquismo en los estudios de historia económica, bueno, comienza a hacerse, es una dedicación sectorial, sobre todo en el caso de la historia agraria, pero parece que todavía desde la especialidad de la disciplina no nos hemos dado cuenta de que el siglo XX ha pasado y de que el siglo XX en toda su extensión nos pertenece, digo, entre comillas. Resulta así que ha habido una especie de pacto implícito entre la historia económica y otras disciplinas cercanas, como la economía aplicada, o la geografía económica, o en fin, cualquier otra especialidad fronteriza a la nuestra. Estas se han repartido, estas se han dedicado a analizar desde los años 60 hasta ahora mismo, mientras que nuestro territorio, el territorio acotado por los historiadores económicos, terminaba pues más o menos hacia mediados del siglo XX, ¿no? Por tanto, quiero que entiendan mis palabras también como una reivindicación para la historia económica de todo el siglo, ¿no? Que está muy bien, pero que lo cierto es que ni la economía aplicada ni otras ciencias sociales cercanas tienen la preocupación por la perspectiva histórica que nosotros tenemos, y ellos han
analizan y se preocupan de otros problemas distintos a los. Esa es una limitación. Y la segunda es de carácter, digamos, territorial. Todos sabemos que Andalucía es muy grande, es más grande que algunos países europeos, que son casi 90.000 kilómetros cuadrados, y que, bueno, es una región administrativa, una región histórica si se quiere, pero es mucho más difícil entenderla como una única región económica, ¿no? Hay muchas regiones económicas dentro de Andalucía, ¿no? La cuestión está en saber si resulta pertinente desde nuestra especialidad, si es legítimo analizar una región histórica y no profundizar en el análisis de las regiones económicas. Si no, deberíamos empezar la casa, en vez de por el tejado, por los cimientos, y los cimientos están precisamente en la conformación de distritos industriales, en la generación de economías externas o externalidades positivas en zonas muy concretas. Es decir, no estoy hablando de historias locales, estoy hablando de unidades territoriales, en última instancia de regiones económicas, ¿no? Si no, sería eso mucho más factible y mucho más lógico que comenzar a hablar sobre la historia económica de una región que en términos económicos es más que una región. Pero en fin, esto es una discusión, yo lo comprendo, bastante más amplia y que requeriría bastante más tiempo del que tenemos aquí y que nos llevaría a otro tipo de planteamientos de los que no es tampoco ni el caso ni la intención entrar ahora, ¿no? Digo esto porque el enfoque que voy a seguir en mi charla va a ser un enfoque unitario, en el sentido de que voy a entender Andalucía en todo su conjunto, con todos los datos que voy a traerles a ponerles en estos momentos son datos andaluces, son datos del conjunto de la región, ¿no? Y eso significa que enmascaran realidades posible que muy diferentes en algunos periodos, en la mayor parte de los periodos del tiempo, tanto en el siglo XX como en otros siglos anteriores. Los datos son casi fundamentalmente macroeconómicos, grandes agregados, ¿no? Y eso se debe también a cuestiones de tiempo, ¿no? Si no voy a poder ir más allá de ofrecerles datos sobre rentas, sobre Producto Interior Bruto, sobre cifras sectoriales de producciones físicas, solamente eso, en parte porque nuestros conocimientos son todavía muy limitados y en parte por lo que le comentaba anteriormente del tiempo, ¿no? Voy a analizar en primer lugar el sector agrario, porque es el sector más importante, lo ha sido en términos de empleo y de aportación al valor añadido hasta hace muy poco tiempo en la región. Pasaré luego a hablar algo sobre el sector industrial, en parte porque la industria ha sido, como todos saben, el sector pautador del crecimiento económico contemporáneo, por lo menos lo ha sido hasta fechas muy recientes, y hablaré también algo del sector exterior. También porque en el caso de Andalucía ha sido realmente significativo. Andalucía ha tenido siempre sus mejores resultados económicos en tiempos de apertura, en tiempos de liberalización del intercambio, ha sido siempre secularmente, no ahora ni en el siglo XIX, sino por lo menos del siglo XVI en adelante, una economía muy abierta. Y también porque es cierto que los mayores o menores resultados, los mejores para el resultado de una región, al menos en el siglo XX, han estado vinculados directamente con su nivel de interrelación con mercados exteriores. Antes y después de eso, antes de hablar de comportamiento de esos tres sectores que los he elegido simplemente por su carácter significativo y por su importancia dentro de la generación de productos en la región, voy a tratar de situar esos resultados regionales en perspectiva histórica. Es decir, el siglo XX andaluz también es el resultado de una herencia recibida. Es decir, lo que hemos hecho en este siglo es, en parte, o está condicionado por lo que recibimos de nuestros antepasados, o por lo que recibieron nuestros antepasados que vivieron a comienzos del siglo XX de sus antecesores, ¿no? Por tanto, es necesario también intentar plantear e implicar ese comportamiento del siglo XX dentro de una perspectiva histórica de más largo plazo, que arranque por lo menos a comienzos del siglo XIX. Y luego, por último, no perder de vista, lo comenté al principio, pero vuelvo a decirlo ahora, no perder de vista esa perspectiva de carácter comparativo, es decir, tratar de compararnos con otras regiones, y en mi caso, ahora en este ratito, ese análisis se centrará fundamentalmente, esa comparación la haré fundamentalmente con las dos regiones que ahora mismo ya no, pero hasta fechas muy cercanas a nosotros han sido las dos regiones más industrializadas, las dos regiones más avanzadas dentro de nuestro país, ¿no? Cataluña y el País Vasco.
hacerlo apoyándome en una serie de cuadros que, bueno, he venido confeccionando. He confeccionado precisamente para esta ocasión y lo he intentado hacer de la manera más resumida y más sintética posible. Comentaba hace un momento que nuestros conocimientos sobre este siglo XX son todavía limitados, todavía paradójicamente sabemos poco sobre el comportamiento económico andaluz en los últimos 100 años, lo cual es cierto, pero también es verdad que desde hace unos 15 o 20 años a esta parte, parcialmente debido a la labor que hemos realizado en las universidades andaluzas, en los departamentos de economía o en las áreas de historia económica, hemos avanzado bastante en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos, es decir, aportando nuevas reflexiones y nuevas conclusiones sobre el comportamiento secular andaluz de lo que ha ocurrido con nuestra economía. Para ver qué es lo que hemos ganado y qué es lo que hemos avanzado en este tiempo, les propongo que echen un vistazo a este cuadro primero, que más o menos nos serviría, si lo veis, ¿se ve más o menos? ¿Lo veis? Intentaré. Nos serviría para... Yo creo que me lo digo porque todo el mundo lo tiene ahí delante de la mano. Yo creo que nos serviría más o menos para resumir el estado de nuestros conocimientos sobre la economía contemporánea andaluza en los siglos XIX y XX. He puesto el siglo XIX, aunque la charla sea un balance del siglo XX, simplemente para analizarlo y para plantearlo en perspectiva histórica, tal como lo acabo de comentar. Si echáis un vistazo a ese cuadro, la imagen sobre el comportamiento de la economía andaluza contemporánea que daba la historiografía vigente en aquellos años, en los años 70, no era ciertamente muy positiva. Esto de aquí arriba, la primera fila, sería la aportación andaluza al Producto Interior Bruto español, según lo que sabíamos en aquellos años. Y basta simplemente con comparar el dato de 1802 con el de 1975, estoy hablando de lo que se escribía, lo que se trabajaba en aquel tiempo, para darnos cuenta de lo que, según esto, había pasado en Andalucía. Es decir, que habíamos estado en un siglo XIX aportando por encima del 20% de todo el Producto Interior Bruto andaluz, y llegábamos a finales aportando solo, cuando llegábamos a 1975, aportando solo el 12,6%. Hay una línea divisoria ahí entre un siglo XIX muy bueno, por lo menos entre una primera mitad del siglo XIX muy buena, y un deterioro que comienza a hacerse palpable a partir de 1860, que ya es imparable. Es decir, la situación entre 1860 y 1900 se pierden 5 puntos, y luego es un goteo continuo a partir de este momento, ¿no? La renta per cápita, que sería un indicador... ¿Hace falta? Sí. ¿Ya? La renta per cápita, que sería el indicador más sintético de ese comportamiento, queda igualmente indicada. Fíjense, si la renta per cápita en aquella estimación, que se suponía, por lo menos se aceptaba en aquel tiempo, era 100, la renta per cápita española era 100, la andaluza era nada menos que de 155,6, es decir, los andaluces teníamos un nivel de vida muy superior a la media española. Se fue perdiendo parte de esa situación inicial en la primera mitad del siglo, se ganó algo hasta 1860, pero sobre todo se perdió lo mismo que a nivel de la aportación al producto, ¿no? Entre 1860 y en adelante. De tal manera que llegábamos a los años 60 y los años 70, en la que la renta per cápita andaluza era solamente pues de 3/4 partes, no llegaba ni al 75% de la renta per cápita española, ¿no? Esta mejora que tienen ahí, este pasado del 79,5 al 74,9 en los años del desarrollismo franquista, se debe simplemente a la migración, es decir, al proceso migratorio. Hay un proceso migratorio y la gente se va, con lo cual lo que ocurre es que la renta per cápita se eleva, pero no por mejora de las condiciones de vida, sino porque son menos los andaluces a repartir esos niveles de ingresos. Bueno, el resto de los parámetros, estos dos son
Estos tres son agrarios, son indicadores agrarios, y estos dos son indicadores industriales. En cualquier caso vienen a decirnos lo mismo, es decir, por una parte, que Andalucía seguía siendo una región agraria, que seguía aportando, fíjense, un porcentaje muy superior a su porcentaje del total del Producto Interior Bruto, en términos agrarios, un índice de intensidad agraria. Esos índices de intensidad agraria son resultado de dividir el porcentaje de población entre el porcentaje de producción final agraria, ¿no? Muy similar a la media española, estaríamos más o menos igual, pero sin embargo nuestro el gran debe del comportamiento económico andaluz contemporáneo era la industria, ¿no? Fíjense cómo aportamos a mediados del siglo XIX el 24% de la industria española y llegamos a 1975 aportando solo el 8,5% de todo el nacional. Esa era la gran tarea, el gran asunto pendiente, ¿no? Bueno, pues este era más o menos, este que he pretendido dibujarle era más o menos el marco general en el que se movían las investigaciones, en el que se movían los trabajos que se publicaban en aquellos en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hemos hecho, ¿no? Qué es lo que los historiadores económicos hemos investigado, hemos trabajado en estos 20 años, 20 y tantos años, y de qué manera hemos contribuido, hemos podido modificar, si es que lo hemos hecho, o confirmar lo que otros compañeros y otros colegas más mayores nos dijeron entonces sobre el comportamiento de nuestra economía. Y para hacerlo así es lo que vamos a plantear, o lo que voy a plantear, ese enfoque sectorial al que me refería hace unos momentos. Bueno, ese cuadro que tienen ahí indica precisamente esas pautas de modernización de la agricultura andaluza de los últimos años. Arrancan en 1890. 1890 está ahí puesto simplemente porque es el año en el que, o a partir del cual disponemos ya de estadísticas agrarias más o menos fidedignas, ¿no? Y acaba con una serie de cortes realizados en momentos que pueden considerarse especialmente importantes en nuestra historia económica contemporánea y que abarca pues, prácticamente hasta ahora mismo, ¿no? hasta mediados de la década de los 90, ¿no? Hay la importancia, quizá el valor de este cuadro es que por primera vez se presentan una serie de indicadores sintéticos que no se conocían anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ese índice de producción agrícola es un índice que yo he elaborado recientemente y que de alguna manera participa de planteamientos muy cercanos del índice de producción industrial, ¿no? Bueno, está realizado en base a ponderar las aportaciones de determinados productos, pero determinados productos muy importantes, ¿no? De los cereales, del aceite y del vino dentro de la economía agraria andaluza, ¿no? Y los otros, salvo ese, todos los demás son datos elaborados a partir de estadísticas o de investigaciones más o menos realizadas por mí mismo, por algunos compañeros en los últimos años, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice de nuevo ese cuadro en relación con lo que nos decía la historia agraria andaluza hace 15 o 20 años? Bueno, lo primero que nos dice es que parece existir un modelo agrícola que apenas sufre modificaciones hasta 1960, es decir, parece que la agricultura andaluza en ese periodo, no estoy hablando de antes, sino en ese periodo apenas sufre modificaciones hasta ese momento, hasta 1960, y otro muy distinto, un modelo agrícola muy distinto desde 1960 en adelante. Es decir, si fijan y hacemos 100 el índice de producción agrícola en 1900, resulta que ese índice de producción agrícola tarda más de 60 años en doblarse. Todavía en 1960 estábamos en 197,6, no se había doblado, pero sin embargo casi se sextuplica en los 30 años o los 30 y tantos años. Es decir, a partir de 1960 se produce una aceleración de la producción agrícola andaluza y una aceleración muy importante. Con tasas además de crecimiento, no están ahí expresas, pero
con tasas que es muy fácil de calcular, con tasas de crecimiento anual entre el 3,4 y el 3,7% desde 1960 a 1993. Tasas de crecimiento que, si se echa un vistazo con más detenimiento y con más calma al cuadro, se dan cuenta de que esas tasas de crecimiento, de que ese crecimiento de los últimos años se ha conseguido con algo más de factor tierra, no mucho más, pero con algo más. Miren cómo la superficie agraria se mantiene en torno a los 3 millones de hectáreas, casi 4 millones de hectáreas en 1960, y cómo en estos últimos años parece que se ha incorporado medio millón de hectáreas más. Es decir, se consigue con algo más de factor, no mucho más, pero algo más de factor tierra. Se consigue con mucho menos trabajo, con un 40% menos de trabajo. Fíjense los activos agrarios andaluces hasta mediados de los años 50, o hasta mediados de los años 60, hasta aquí, cómo se sitúa, cómo más de la mitad de toda la población activa andaluza era población activa agraria, y cómo ese porcentaje se reduce de una manera extraordinaria hasta situarse en el 17 y pico por ciento en 1993. ¿no? Y se consigue con bastante más capital, es decir, se ha incrementado extraordinariamente. Hay solo un dato, y además no es muy significativo, un dato meramente cuantitativo sobre la incorporación de capital a la agricultura andaluza. Este dato que tienen aquí de empleo de maquinarias en miles de unidades, que no... ¿Se me escucha sin el aparato este? Se escucha mejor, ¿verdad? Yo lo prefiero. Deja ahí algo de... igual, si la frase que tengo es más grande y me escuchan. Comentaba cómo se consigue con mucho menos trabajo, sobre todo, y con algo más de utilidad. Quizá aquí el único dato es este empleo de maquinaria, que es un dato muy malo, pero que es el único que tenemos, y cómo se pasa de 2.800 unidades a 133.000. Un dato cuantitativo para que se vea de alguna manera de qué forma la aplicación de tecnología ha sido realmente importante en estos últimos años. Hasta ese momento, hasta los años 60, la etapa en la que la agricultura andaluza parece tener un comportamiento más positivo fueron los 20 años que van de 1910 a 1930. Es decir, fue la etapa donde se produce la recuperación agrícola de la región y donde sobre todo se produce la inserción de esa agricultura andaluza en mercados exteriores, ¿no? Es una nueva etapa sobre todo con un gran protagonismo aceitero, con la conquista o la reconquista, mejor dicho, de antiguos mercados que se habían perdido anteriormente, ¿no? Fueron mucho peor de los años anteriores, de 1890 1910, y fundamentalmente y sobre todo los años posteriores, es decir, desde 1930 a 1960. Fue entonces realmente el momento en el que la agricultura española se vio especialmente penalizada por la situación económica interna y también por la política comercial del franquismo, especialmente del primer franquismo, que le impidió acudir a mercados exteriores y que le impidió acceder también a los insumos por toda la compra de maquinaria que le hubieran permitido mejorar sus niveles de modernización, niveles de mecanización, ¿no? Dije anteriormente, dije en un momento que la economía andaluza parece moverse mucho mejor en momentos de apertura económica, en momentos de mayor vinculación con los mercados exteriores, que en momentos de cerrazón. Esto es especialmente cierto en el caso sobre todo de las exportaciones agrarias, y especialmente en el caso de aquellas exportaciones de productos agrícolas transformados, en el caso del vino y en el caso del aceite fundamentalmente, ¿no? Un poco más adelante volveré de nuevo sobre este asunto, ¿no? Pero más o menos ese es el marco general, ¿no? Fíjense hasta qué punto la vinculación exterior
o las exportaciones agrarias andaluzas evolucionan y suponen valores muy importantes sobre el conjunto de las exportaciones españolas. En 1930 casi la mitad de todas las exportaciones agrarias españolas eran exportaciones andaluzas, y cómo ese porcentaje se reduce o se ha reducido posteriormente hasta significar solo el 16%, ¿no? Un porcentaje que también ha reducido, y esto lo veremos ahora en otro momento cuando hablemos del sector exterior, en el cómputo general, en el cómputo global de las exportaciones de la región, que cada vez son menos agrarias, por lo menos en relación a lo que ocurrió durante la primera mitad del siglo. Eso es la agricultura, ese sería el comportamiento de la agricultura. Un comportamiento dual, una modernización muy ambigua hasta los años 60 y una modernización acelerada a partir de ese momento, de los años 60 hasta finales del siglo. Ya veremos las repercusiones de todo esto sobre el conjunto de la economía de la región. Y si de la agricultura pasamos a la industria, lo que nos encontramos es con eso que puede verse por ahí, lo que aparece en el cuadro. Ya he resumido al principio cómo, durante un tiempo todos pensamos que Andalucía había tenido en el siglo XIX una trayectoria industrial muy importante, como lo dijo Nadal hace ya algún tiempo y luego lo repetimos nosotros más, como el protagonismo andaluz dentro de la industrialización española del siglo pasado, del siglo XIX, fue realmente significativo, como casi estuvo a la altura de Cataluña durante algún tiempo, por lo menos durante las décadas centrales del siglo XIX, pero sin embargo, a partir de un momento determinado, que más o menos suele situarse entre los años 70 y 80 del siglo XIX, ese proyecto industrializador andaluz se frustraría hasta que quedara sancionada la desindustrialización y el atraso de la misma. Este planteamiento global, este planteamiento general, ha sufrido una serie de modificaciones en los últimos años. Quizá la modificación más importante, yo creo que la que más nos interesa retener ahora de cara a nuestro balance sobre el siglo XX, es que el siglo XIX no fue tan bueno como nosotros pensamos en el momento. Es decir, esa industrialización andaluza nunca fue tan importante y, por supuesto, nunca fue igual de importante que la industrialización de Cataluña, de lo que un día pensamos y de lo que un día todos hicimos, ¿no? Claro, el problema está que si el 19 no fue tan bueno, ahora resulta que a la hora de las comparaciones el 20 no es tan malo. Es decir, que hay un comportamiento mucho menos brusco entre el salto del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Como los resultados que se obtuvieron no fueron tan positivos como se pensaba, eso supone una cierta mejoría para los resultados obtenidos en el siglo XX. Vamos a ver la cuestión de una manera menos, digamos, traumática, por llamarlo de alguna forma. Y ahora también, además de eso, estos últimos trabajos, estas últimas investigaciones nos han permitido modificar un poco la secuencia de la desindustrialización andaluza, la secuencia de la crisis industrial andaluza, ¿no? Más que de la desindustrialización, no me gusta utilizar mucho el término porque el término da a entender que antes la región se industrializó, ¿no? Y el término global, el término regional nunca fue así. Quizá, por tanto, la crisis industrial, más que a finales del siglo XIX, como todos llegamos a plantear, en un momento determinado habría que buscarla en otra fecha, quizás fechas más cercanas a nosotros. Bueno, quizás eso puede darnos una pista de lo que les comento, ¿no? Lo primero que hay es un dato positivo, pese a todo lo que hemos dicho, la primera fila, ese índice de producción industrial de Andalucía, si es 100 en 1900, resulta que en 1993 hemos llegado a 1769, es decir, que si no nos comparamos con nadie, si la comparación la hacemos con nosotros mismos, estamos espléndidamente, hemos crecido industrialmente de una manera extraordinaria en estos últimos 100 años, ¿no? Eso supone un crecimiento de más de 200 veces del índice de producción industrial, ¿no?
La cuestión está en que, como comentaba hace un momento, las comparaciones no debemos hacerlas con nosotros mismos, porque normalmente siempre saldremos bien parados, sino con los que nos rodean, sino con los demás, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas positivas, algunas cosas negativas frente a ese ecuanismo que en principio puede ser tan positivo. Las cosas negativas comienzan simplemente con acudir a la segunda fila en la que ya nos comparamos con España. Ahí hay una especie de diferencial entre el índice de producción industrial de Andalucía y de España. Y ahí ocurre, y ahí pasa que hasta 1930 más o menos fuimos igual, más o menos el crecimiento de nuestra producción industrial fue similar, siguió el mismo ritmo, la misma tendencia, ¿no? La misma pauta que el conjunto español, pero sin embargo a partir de esos momentos ocurre algo, que ahora veremos que hace que 30 años más tarde, en 1960, tenemos un bajón espectacular del que todavía no nos hemos recuperado. Es decir, que estamos casi en el 100, en 1910, un poco menos en 1930, pero que llegamos al 51,6, 55,8 y parece que ha habido una ligera recuperación, bueno, una más que ligera quizás, ¿no? Recuperación en los últimos tercer dato, la industria andaluza nunca ha sido un sector que haya absorbido gran cantidad de mano de obra, es decir, en ningún caso. Fíjense como crecer 200 veces en nuestro producto industrial no significa, ni mucho menos, que haya crecido 200 veces la mano de obra, la población activa empleada en el sector. Es decir, que estamos con 265.000 personas, 165.000 archivos masculinos de 1890 y estamos con algo más de 1993, más tarde, pero con muy poco más, con 300 y pico mil. Y es lo máximo, ¿no? El máximo al que hemos llegado. Y eso supone que en términos porcentuales la industria andaluza nunca ha sido tampoco un sector pautador de nuestra economía, ni un sector, digamos, director o locomotora, si alguien quiere denominarlo así, de nuestro crecimiento económico de este último siglo, ¿no? Es decir, en términos porcentuales, la población activa apenas ha llegado, pues, como ven ahí en los mejores casos, al 20 y tanto, 27 o 28% en los últimos años, ¿no? Ciertamente se ha elevado bastante la productividad del trabajo industrial, mucho, se ha elevado mucho, pero menos que la producción, menos que el propio índice de la producción industrial, ¿no? Simplemente tienen que comparar este con este, y vean cómo la productividad del trabajo ha crecido siempre, pero ha crecido por debajo de lo que le ha hecho el índice de la producción industrial, ¿no? Nuestro cambio estructural, nuestro cambio de la estructura productiva, normalmente estos cambios se concretan en estos índices, estos índices Hoffman, que son el índice que mide la relación entre industria de bienes intermedios y de bienes de producción e industria de bienes de consumo, ¿no? Se supone que cuanto más madura es una estructura industrial, más participan las industrias de bienes intermedios y la industria de bienes de producción, ¿no? Fíjense lo mismo que les decía anteriormente, como nuestra transformación estructural fue similar a la española hasta 1910, pero a partir de aquí la industria española fue mucho más, o se ha transformado mucho más radicalmente, mucho más en la línea de una economía industrial madura que la Andalucía, que ha tenido mucho más dificultades, sobre todo hasta los años 60, para transformarse. Y luego hay por aquí una serie de circunstancias que arrojan alguna luz sobre esa estructura industrial andaluza, sobre lo que en realidad y en última instancia es y ha sido nuestra industria, ¿no? Esta fila de aquí, la del número 9, aquí pone la participación de la agroindustria, es decir, de la industria relacionada con las actividades agrarias. Ahí estaría el vino, el aceite, la industria harinera, las azucareras, todo eso, dentro del producto industrial andaluz, ¿no? Y fíjense qué porcentajes tan importantes, hasta los años 30, la mitad, casi la mitad de toda la industria andaluza era la industria. Todavía en el año 60 el porcentaje se había reducido, pero mucho menos. Y digamos que de nuevo la diversificación, coincidiendo precisamente con esta caída de ese índice que veíamos hoy en este momento, la diversificación se produce en los años 70, que parece que últimamente lo que tendemos es hacia un nuevo repunte, hacia una nueva agrarización de las actividades industriales. Y aquí tenemos la otra participante secular de nuestra industria, la minería. La minería se incluye dentro de la actividad industrial. Hasta los años 30 también casi 20% o más de toda la industria andaluza era minera, era minería, y a partir de ese momento el porcentaje se reduce hasta que ahora mismo, desde los años 70 hasta ahora, la minería pues
esto que tenemos aquí son unas nuevas, digamos, estimaciones que de alguna forma quieren convertirse en alternativas a aquellas estimaciones que yo les planteaba al principio de mi charla sobre la aportación de la industria andaluza. Aquí el deterioro es evidente, ¿no? Fíjense que ese porcentaje de aquí es el porcentaje de participación, de aportación de Andalucía al total de la industria española. Como en 1900, como a principios del siglo, Andalucía suponía más del 17% de toda la actividad industrial española, y como ahora mismo estamos entre el 9 y el 8 y pico por ciento, ¿no? Esto supone un deterioro industrial evidente y obvio, y que tiene muy poco lugar a discusión, ¿no? Esto marca, ese índice industrial marca esa relación que yo lo comentaba anteriormente entre aportación a la industria y aportación demográfica. Simplemente nos dice que a comienzos del siglo aportábamos a España el mismo volumen de población, que casi el mismo volumen de actividad industrial, pero como a finales del siglo estamos mucho peor, es decir, aportamos más población que más actividad industrial. Y estos dos últimos son, digamos, comentarios de carácter comparativo en relación con esas dos comunidades o esas dos autonomías regionales que les apuntaba yo como las más avanzadas. Si el Producto Industrial por habitante, que sería el dato más sintético para establecer eso que les comento, de Andalucía era 100 en 1900, el Producto Industrial por habitante en Cataluña era de casi 300 y el Producto Industrial por habitante en el País Vasco era de 580. A partir de ahí, a partir de comienzo del siglo, hay dos evoluciones distintas, dos evoluciones comparativas distintas de Andalucía con las que, repito, seguían siendo las regiones industrializadas más avanzadas de España, ¿no? Con Cataluña las diferencias se acrecientan, sobre todo hasta 1960, en que comienzan a disminuir, ¿no? El País Vasco muestra, sin embargo, la comparación con el País Vasco es muy distinta, muestra unos comportamientos mucho más diversos. Sigue descendiendo hasta aquí, pero vuelve a aumentar en los años 60 y hay una caída muy importante en los 70 y los 80, que corresponde, como todos saben, con el proceso de desindustrialización del País Vasco, con el proceso de desindustrialización de las últimas décadas en Euskadi, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar todo eso? Voy a decir un par de cosas porque un poco quiero cansarles demasiado. Hay una posibilidad de explicar ese comportamiento andaluz que a grandes rasgos supone una primera fase a los años 30, el comportamiento de la industria andaluza a los años 30, de relativa modernización del sector, por lo menos de no perder pie con el conjunto español y con otras regiones españolas, y un comportamiento posterior a partir de ese momento, ¿no? A mi entender hay una participación muy significativa hasta 1930, sobre todo entre 1910 y 1930, de los mercados exteriores para determinados productos, sobre todo, de nuevo, vuelvo a decir, para los productos agrarios, en este caso para los productos agroindustriales, pero hay también algo sobre recuperación del mercado interior y sobre recuperación sobre modernización, o por lo menos esa parcial modernización del sector agrario que veíamos anteriormente. Lo ocurrido a partir de ese momento, ocurrido a partir de 1930 por la industria andaluza, ese proceso de crisis industrial que se observa en la región y que es rápidamente palpable con echarle un vistazo a ese cuadro, tiene que ver, en primer lugar, con la pérdida de mercados exteriores, tiene que ver con la pérdida de todo lo que se había ganado hasta 1930, que es una pérdida, en principio, no una pérdida con una motivación política, sino con una motivación económica, ¿no? Fue debido fundamentalmente a la gran depresión y la crisis económica de los años 30. ¿no? Lo que ocurre es que mientras en otros sitios esa fase se superó, en España esa fase siguió, se acompañó de otra fase, la que va desde 1936, primero por la guerra y luego por la dificultad del franquismo, que duró hasta los años 50. Quizá la pregunta a responder aquí es por qué luego, a partir de 1960, a partir del desarrollismo franquista, cuando otras regiones recuperaron ese pulso industrial que también habían perdido en los años 30 y en los años 40,
porque Andalucía se aprovechó mucho menos del modelo de crecimiento industrial desarrollado en la España del Franco, la España de los años 60 hasta mediados de los 70. ¿No? Esa es la gran interrogante. Y quizá la única respuesta que tenemos todavía para esa interrogante es que en ese periodo la industria andaluza por lo menos abandonó, o por lo menos parcialmente, ¿no? Abandonó el camino que habían marcado hasta ese instante sus ventajas comparativas. Es decir, Andalucía dejó de ser o la industria andaluza dejó de ser fundamentalmente agroindustrial para convertirse en otra cosa muy distinta, para intentar avanzar por especialidades, sobre todo de bienes intermedios, para lo que en aquel momento no era especialmente competitiva y para lo que tenía sobre todo la tremenda competencia de la industria catalana. Cuando quiere darse cuenta de lo sucedido, cuando quiere reaccionar, ya es tarde por lo menos para ganar el tiempo que había perdido antes. Es decir, esa recuperación agroindustrial que hemos visto en los últimos años puede decir simplemente una especie de cambio de rumbo, una especie de volver a unos orígenes industriales, industrializadores, más ligados a las ventajas o los recursos naturales de la región. Nos queda una última y rápida visión sobre el tercero de los sectores, ¿no? Que nos puede ilustrar bastante sobre lo que acabo de comentarles antes sobre la agricultura y ahora en relación con la industria. Y que además son realmente significativos. Eso que va a salir de aquí es lo que exportábamos los andaluces en el periodo que ya estamos analizando aquí, a partir de 1990. Ese era digamos, el contenido, la estructura de nuestras exportaciones. El total, por supuesto, de cada una de las columnas es 100. ¿No? Hay un modelo fundamentalmente, casi exclusivamente agrominero en las dos primeras fechas, hasta 1910. Fíjense que eso está expresado en términos de valor, son valores porcentuales, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial, casi el 60% de todas nuestras exportaciones eran exportaciones mineras, ¿no? Si sumamos la minería más los productos agrarios, sean transformados o sin transformar, nos encontramos con porcentajes pues, cercanos al 90% aproximadamente, ¿no? De esa estructura agrominera, los primeros que se caen son los productos del subsuelo, los productos de la minería, que en 1930 ya aportaban apenas un 20%, y esa caída, esa caída es en beneficio sobre todo de los productos agrícolas transformados. Y efectivamente, fíjense esos porcentajes, lo que suponía las exportaciones de aceite y de aceituna en la Andalucía de los años 20 hasta principios de la crisis internacional de la Gran Depresión, ¿no? El 34% era del valor de todas las exportaciones andaluzas, entonces era explotación aceitera, ¿no? En ese porcentaje, aquí se ve claramente, aquí que estáis en una zona vinícola, aquí se ve la caída de las exportaciones de vino de toda Andalucía, en ese porcentaje. Y a partir de ahí, todo lo demás son valores que apenas tienen importancia, ¿no? Quizás que son entre el 1, el 2, 4%, sin mayor. Quizás el caso del corcho puede ser el más significativo, el corcho y la madera, pero poco más, ¿no? En 1960, el problema es que la estadística de comercio exterior de ese año y de esos años no desagregan entre productos agrarios transformados y sin transformar, ¿no? Pero en 1960 la estructura exportadora andaluza apenas sí se había modificado con respecto a la que era propia de 1900. El único salto más o menos significativo es este de aquí, desde las construcciones mecánicas y metálicas, todo lo que englobaría la industria de bienes intermedios, que ni llega al 9% en ese caso, pero salvo ese ingrediente, todo lo demás continúa prácticamente igual, ¿no? Y de nuevo estamos con lo que estamos al principio. La gran transformación comienza a producirse a partir de ese momento, ¿no? Y en esa gran transformación, eso supone los datos del 75 y del 93, como ven, no tienen absolutamente nada que ver, tienen muy poco que ver con todo lo anterior, ¿no? La minería evidentemente ya no es nada, ya no significa nada, pero los productos agrarios han bajado y han reducido su porcentaje de manera muy importante. Lo han hecho todos, ¿no? Lo han hecho los agrarios transformados y los agrarios sin transformar.
caída muy evidente también en aquellos años del aceite, ¿no? Y sobre todo hay una gran caída de esos productos agrarios sin transformar. Y de nuevo 20 años más tarde, de nuevo ahora mismo, o hace muy pocos años, nos encontramos con una situación relativamente distinta a la que veíamos entonces. Una situación en la que vuelven a recuperarse esos productos, la producción de productos agrarios sin transformar. Ahí evidentemente está presente la agricultura intensiva, tanto de Almería como de Huelva, y en el que hay algunos sectores transformados que se han recuperado en perjuicio de otros, ¿no? De nuevo nos encontramos con una ligera recuperación del aceite y de nuevo con otra caída de las exportaciones turísticas. Pero fundamentalmente lo que me interesa que vean es de qué forma la estructura exportadora andaluza es una estructura mucho más diversificada, una estructura donde ya este conglomerado de productos intermedios supone un porcentaje relativamente importante, tanto en los años 70 como ahora. Es decir, estamos ya ante una cuarta parte de nuestras exportaciones que no son ni agrarias, ni mineras, ni de nada relacionado con lo que podrían ser nuestras ventajas comparativas o nuestros recursos naturales, ¿no? Sino que están relacionados con otro tipo de bienes. Claro, eso podría ser lo positivo, eso podría ser lo bonito, lo bueno, ¿no? Que hemos avanzado en nuestra diversificación exportadora y que somos una economía abierta y que todo lo demás, ¿no? Claro, el problema está en lo que eso significa dentro del conjunto de las exportaciones españolas, ¿no? Para ver si eso realmente es positivo o no lo es, ¿no? Y el resultado no es especialmente alentador. Comenzamos el siglo, fíjense, hasta 1930, el 25% de todas las exportaciones españolas eran andaluzas, y lo terminamos por debajo del 10%. Lo anterior podría ser muy positivo. Estamos cada vez más diversificados, cada vez exportamos más maquinaria, más tecnología, más todo eso. El resultado ponderado de eso es que cada vez exportamos menos en relación con el conjunto español, ¿no? Con el conjunto del país. Seguimos siendo grandes exportadores de aceite, la mitad de todo el aceite español sale de andaluz. Seguimos siendo también grandes exportadores de productos agrarios sin transformar, toda esa agricultura intensiva que les comentaba, pues el 33% de todas las exportaciones agrarias siguen siendo andaluzas. Pero si todo eso lo valoramos, lo expresamos en términos de valor, lo condenamos con el conjunto nacional, el resultado es este, y ese resultado es positivo, es decir, que cada vez exportamos menos en relación con lo que exportamos, cada vez participamos menos de esas exportaciones, incluso estas, que serían, digamos, el meollo del asunto, las que nos hablarían de especializaciones, de diversificaciones, de I+D, de sectores de alto contenido tecnológico, incluso estas, resulta que en 1960 exportamos casi el 12% y ahora estamos en el 4,5%. Datos que evidentemente no son, por lo menos no tan positivos como cabía esperar. Bueno, pues este ha sido el repaso sectorial, no a todos, evidentemente, porque se me han quedado cosas por ahora. No he dicho nada de turismo, por ejemplo, que es una alternativa, o ha sido para algunas zonas andaluzas, una alternativa en los últimos años. He hablado simplemente de grandes indicadores, de grandes agregados, pero en general yo creo que la visión nos ha servido para poder valorar adecuadamente ese cambio estructural a nivel de los distintos sectores productivos que se ha producido en la región en el último. Queda una última referencia que intenta aglutinar todo eso. Es decir, está muy bien el comportamiento agrario, el industrial, de la vertiente exterior de nuestra economía, pero si sumamos todo eso, ¿con qué nos encontramos? Es decir, si sumamos las aportaciones sectoriales de nuestra región en el último siglo, ¿con qué nos encontramos? Y con lo que nos encontramos es con esto. Estas son unas nuevas estimaciones, tanto del producto como de la renta per cápita andaluza, que no están publicadas, que están elaboradas. Son unas estimaciones vía producto, evidentemente sujetas a modificaciones, pero que en el estado actual de nuestros conocimientos pueden darse como
por lo menos las más precisas, de las que disponemos ahora mismo, ¿no? Están expresadas en dólares de 1990 para poder compararlas con otras. Y ahora mismo en realidad casi todas las estimaciones que se están publicando todavía están expresadas de esa manera, ¿no? Con lo cual son comparables con cualquier otro dato de cualquier otro país, ¿no? Aquí lo que he hecho ha sido una primera columna de aportación andaluza al Producto Interior Bruto español y luego a partir de ahí son comparaciones de renta per cápita, de evolución de producto por habitante. Bueno, y de nuevo he vuelto como al principio, la pongo si quieren debajo del cuadro 1, el que pusimos que era el del estado de nuestros conocimientos hace 20 y tantos años, para que, si se puede comparar, se vea más o menos lo que se decía entonces, lo que no son los mismos datos, pero en fin, algunos sí son los mismos, ¿no? Abandonemos un segundo el siglo XX, ¿no? Aquí, si recuerdan, nos encontramos en una situación muy buena, relativamente buena del siglo XIX, comienza a deteriorarse desde mediados hasta caer ya en el más absoluto de los despropósitos hacia los años 60 y 70 del siglo, ¿no? Aquí lo que nos encontramos con una situación muy distinta, si bien, aquí los comienzos no son tan buenos, es decir, la aportación andaluza no es que fuera muy elevada y comienza a decrecer desde mediados del siglo, sino que sigue incrementándose durante todo el siglo XIX. Es decir, la tendencia del siglo XIX no es descendente, sino la que nos sale ahora es ascendente. Y a partir de ahí, es cierto que las similitudes son mucho menores. Es decir, el siglo XX es, ahora lo vemos tan malo como lo veíamos hace 20 años, ¿no? El problema, vuelvo a decirlo de antes, como el siglo XIX ahora no nos parece tan bueno como nos parecía, el descenso ya no es tan obvio, ¿no? Pero en realidad nos encontramos con que en 1900 aportamos el 17% más o menos del Producto Interior Bruto español y ahora aportamos el 12,5%. Así que nuestra aportación al conjunto español se ha modificado. Se ha modificado negativamente. La siguiente fila, la renta per cápita de Andalucía en dólares de 1900. Evidentemente, y nadie lo negará, estamos muchísimo mejor, nuestro nivel de vida no tiene nada que ver ni con el que tenían nuestros antepasados en 1830, ni por supuesto con el que tenían en 1900, ni tan siquiera con el que tenían nuestros padres o nuestros abuelos en 1960, ¿no? La renta per cápita andaluza ha crecido extraordinariamente en los últimos 100 años y extraordinariamente también en los últimos 30 años, ¿no? Bueno, el problema es de nuevo la comparación. El problema es cuánto han crecido otras regiones, cómo se ha comportado la renta per cápita de otras regiones o cómo se ha comportado la renta per cápita española, ¿no? Con Cataluña las diferencias ya no las imaginábamos y ya las sabíamos. Es decir, con Cataluña la horquilla no deja de incrementarse durante todo este periodo, ¿no? El nivel de vida andaluz apenas ha podido arrebatar posiciones a nivel de vida catalán. Pero esto puede ser lógico si tenemos en cuenta que la comparación se realiza con la región más dinámica, una de las regiones más dinámicas de nuestro país. Quizás ya lo que no es tan positivo es que si esa comparación la realizamos con la media española, no solo no hayamos mejorado, sino que las perspectivas es que por lo menos hasta aquí habíamos empeorado. Es decir, que comenzamos, si la renta per cápita española era 100 en 1900, resulta que la andaluza era 88 en 1930, 70 en el 60, 63 en el 75 y se ha recuperado ligeramente en el año 93, ¿no? Pero cuidado con esa recuperación, que esa recuperación puede contener otros componentes, sobre todo meros componentes demográficos de menor crecimiento de la población. Bueno, pues ahí es donde estábamos y donde estamos ahora mismo, donde estábamos en 1900 y donde estamos ahora. Si no hacemos ningún tipo de comparación fuera de nuestra región, evidentemente todo es positivo y todo es agradable. En el momento en el que comenzamos a hacerlo, comienzan a aparecer los problemas y comienzan a aparecer las primeras cuestiones. ¿Qué balance? ¿Positivo o negativo? Pues de todo positivo en
cuanto a la mayor diversificación de nuestra estructura productiva, al esfuerzo que se ha realizado para adecuar la estructura exportadora de nuestra región a las pautas de los países o de las regiones más avanzadas de Europa, pues sin olvidar tampoco nuestras especialidades agroindustriales, las ventajas derivadas del sector turístico, ¿no? Eso podría ser lo positivo, ¿eh? Lo negativo es que en última instancia se trata más de potencialidades que de realidades. Es decir, lo negativo es que todo eso está muy bien, pero en última instancia eso todavía no se ha plasmado en una mejora de nuestras condiciones de renta, nuestras condiciones de vida con respecto a otras regiones españolas. Es decir, el siglo XX es el siglo de la convergencia, ¿no? Lo ha sido a nivel de los países europeos, el siglo en que los países más atrasados han logrado ir quemando etapas de forma más rápida que los más adelantados. El siglo en que España ha logrado incorporarse al final a la zona euro, ¿no? Parece como si hemos cumplido esa asignatura pendiente de no ser diferentes, de no ser distintos a los demás. La cuestión está en plantear, por lo menos en darnos cuenta de que esa asignatura que hemos superado a nivel nacional todavía no lo hemos superado a nivel regional. Es decir, que esos desequilibrios territoriales y que esas distancias entre unas regiones y otras siguen existiendo, y que Andalucía estaba la penúltima en ese ranking hace 30, 40, 50 años y seguimos estando en el mismo lugar. Y no solamente, lo peor no está en el mismo lugar, lo peor es la diferencia que hay con la cabeza. Es decir, la diferencia que hay con la cabeza, la diferencia que hay entre las distintas regiones que conforman ese todo, sigue siendo muy similar, como puede observarse ahí, a la que era pues, hace 20, 30, 40, o si queremos seguir hacia atrás, a la que era 100 años. Bueno, la esperanza que queda, y hablando de planteamiento de futuro, por lo menos a medio plazo, es algo que nos ha enseñado la historia andaluza, algo que yo también me he encargado de comentarles en los últimos minutos, y es que nuestros mejores resultados los hemos obtenido siempre en un marco abierto, en un marco de economía abierta, de economía muy relacionada con el exterior. Lo que se nos viene ahora, lo que estamos inmersos ya, pero lo que se nos va a venir a corto y medio plazo es ese panorama, de una economía cada vez más abierta, cada vez más globalizada, evidentemente cada vez más competitiva, ¿no? y más dura también, si se quiere. Es decir, si antes hemos podido responder a esos retos, ahora nada, supongo yo que lo debería hacerlo, ¿no? Evidentemente teniendo en cuenta que las cosas cada vez son más complejas y que las cosas cada vez son más difíciles. Pero en última instancia, nosotros seremos los únicos responsables de lo que hagamos en los años que vienen. Ya está, por mi parte acabo. Muchas gracias y agradeceros la atención y haberme aguantado durante todo este año. Yo en primer lugar quería darle mis felicitaciones por la conferencia. Creo que evidentemente hay muchos datos y muchas explicaciones de por qué han sucedido una serie de cosas, y creo que puede ser interesante, ¿no? si alguien que quiere participar de alguna manera comentando, puntualizando o pidiendo alguna información complementaria sobre lo que se habría estado comentando aquí. Yo sí quería comentarte un poco, dentro de todas las evoluciones que parece que ha habido desde el siglo pasado hasta finales del siglo XIX, hasta finales del siglo pasado, que estamos en otro siglo, después de trabajo pensarlo, da la impresión de que en lo que sería la última década quizás del siglo pasado hay un cierto repunte en lo que es nuestra evolución, sobre todo con respecto a lo que es el resto de la media nacional. Me daba la impresión un poco por los últimos datos. Es evidente que aquí los últimos años pueden marcar mucho, o sea, pueden generar cambios fuertes que son difíciles de recoger, claro, en estos estudios. Pero de alguna manera hay una cierta idea de que realmente existe ese repunte en
lo que es la evolución económica andaluza por los distintos factores o no? Hay un repunte en algunos sectores, fundamentalmente en dos. Hay un repunte que viene derivado por la minería, ¿no? Eso está claro. Hay un repunte minero, hay una gran demanda de minerales, de distintos minerales, sobre todo de hierro y de cobre, como consecuencia de que los países más avanzados de Europa están entrando en aquel momento en lo que se conoce como la segunda revolución tecnológica. Y eso supone un incremento fundamentalmente de la producción, ¿no? Porque otra cuestión que sigue siendo objeto de controversia es sobre los beneficios de ese boom minero de aquella época, ¿no? Pero eso en términos cuantitativos, en este tipo de gráficos, si se observa, si en este gráfico donde no aparecen los costes ni económicos ni sociales de una actividad y donde evidentemente hay solo producciones físicas o valoradas a precios de mercado, para cómo serían los países en ese recurso. Eso por una parte. Y luego es cierto también que en aquella época se produce la recuperación de distintas actividades agrarias o industriales, pero algunas muy importantes y muy significativas, ¿no? En el caso del aceite, la más obvia de todas ellas, ¿no? Es decir, esa recuperación de los mercados exteriores, esa transformación, esa modernización puntual del caso del aceite, que fue una modernización obligada para poder recuperar los mercados que se habían perdido, fue temprana y se produce precisamente entonces. Entonces la suma de estos dos sectores, como ya hemos visto, que supone pues, entre los dos casi el 90% de todas las exportaciones de la región, que evidentemente se tienen que ver en ese tipo de datos, ¿no? Lo que pasa es que eran sectores con mucho peso cuantitativo, pero no con todo el peso cualitativo que deberían de haber tenido, ni sobre todo, y eso se ve también en la distribución de la renta, quizá con una distribución del excedente más compartido, más igualitario. Ahí lo que está claro es que muchos de esos beneficios se fueron al exterior, o muchos de los beneficios que quedaron aquí quedaron enfocados más. Y claro, esos datos, que por una parte pueden ser positivos, datos de mayor producción industrial o de mayor producción agraria, luego no revierten en datos en términos de producto o producto per cápita, que es lo que ha sucedido durante una parte del tiempo. Y no hay una concordancia que debería de haberla, quizás, que la hay en otras regiones entre una variable, que es una concordancia mucho más palpable, por ejemplo, en Cataluña, de lo que la simplemente en Andalucía. Esa sería la, pero es cierto lo que vamos sobre ese periodo, pero por eso, por la confluencia de esas dos actividades, esos dos. Una preguntita al conferenciante, decirle que en la serie histórica que vemos desde el 19 y enlazada con el siglo XX, vemos como en el 19 la posición económica de Andalucía, viendo la media española, estaba mucho mejor situada que en el siglo XX. Ello se puede ver que cuando la integración económica de Andalucía en el Estado español, y me estoy refiriendo a la teoría de la dependencia, es que hay una dependencia y que el desarrollo económico de Andalucía se hace siempre mirando para afuera. Una pequeña reflexión para que más o menos orientara un poco al auditorio y demás, porque el crecimiento se ha producido. O también habría que explicar un poco el subdesarrollo andaluz, la falta de empresarios, una parte importante del empresariado de actividades importantes, y que el empresariado, por ejemplo, aquí en la zona de Jerez, pues tuvieron que venir empresariado inglés, francés, estoy hablando de los Gómez, de González Díaz, aunque después fueron, se puede decir que se nacionalizaron, y bueno, y se puede decir que ese empresariado pues prácticamente invirtió y dejó aquí sus beneficios, creando bodegas y demás, pero otro empresariado en Andalucía pues no... Es complicado. Es complicado, una pequeña reflexión. Es complicado por varios motivos, y normalmente no suele pensarse en los términos que lo hacíamos hace unos años, sobre todo los años 70, los primeros 80, en términos de falta de mentalidad empresarial para explicar, digamos, el desarrollo económico que ha tenido Andalucía. Ni tampoco se tiende a aportar explicaciones más o menos ligadas a la teoría de la dependencia, que puede ser cierto para determinados sectores, para determinadas
actividades económicas, pero que luego es más complicado de exponer o de materializar cuando se trata de todo el conjunto de la actividad económica de una región, ¿no? Bueno, el problema aquí está en que cada época y cada generación aprovecha los recursos de que dispone y utiliza los factores con los que cuenta en función de la expectativa de beneficio que pretende conseguir, que pretende alcanzar, ¿no? Bueno, es posible que las expectativas de beneficio privado fuesen mayores en determinados sectores que no tenían por qué repercutir en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de la economía de la época, que en aquellas que sí lo podían haber hecho, ¿no? Para explicar un poco esto que puede sonar un poco extraño, un poco farragoso. Yo siempre termino utilizando, sobre todo en clase con los alumnos, termino utilizando siempre la comparación entre Cataluña y Andalucía, que es una comparación que a los andaluces siempre nos ha sonado un poco ¿por qué Cataluña sí y Andalucía no? Porque Cataluña y Andalucía, que parecían contar con unas condiciones similares a comienzos del siglo XIX, porque una termina convirtiéndose en una región avanzada, industrializada, dinámica y moderna, y otra no, ¿no? ¿Quiénes los catalanes han sido los culpables del atraso andaluz? Los catalanes son más listos que los andaluces ¿qué hemos hecho? Ahí hay algo que parece que no va muy bien, ahí hay algo que chirría y que parece que no hemos explicado satisfactoriamente todavía lo que deberíamos hacerlo, fundamentalmente los historiadores económicos, ¿no? Bueno, los problemas, todos son problemas históricos en última instancia, y todo es una cuestión de un conglomerado de factores que se van añadiendo unos a otros y que se van resolviendo en función de unas determinadas circunstancias, ¿no? Yo no creo que el atraso andaluz sea cuestión de la rapiña catalana, ni tampoco creo que los catalanes tengan una mayor mentalidad empresarial que los andaluces, ¿no? Pese a todo lo que podía dar a entender un primer vistazo al asunto, ¿no? Lo cierto es que las realidades económicas de cada una de las regiones no son tan parecidas, o no han sido históricamente tan parecidas como podríamos suponer, y lo cierto es también que tanto los empresarios catalanes como los empresarios andaluces se han comportado siempre en función de maximizar al máximo posible sus inversiones con el menor riesgo, y eso es una máxima empresarial de primera magnitud. Es decir, intento rentabilizar las inversiones que hago poniendo y empleando y combinando los recursos de que dispongo, los factores de que dispongo. Yo creo que la cuestión más que en eso está, yo es que no creo mucho, Juan, en la falta de mentalidad empresarial ni en ese tipo de cosas, ¿no? Ni tampoco en lo de los empresarios extranjeros o nacionales. Es cierto que el Jerez está lleno de empresarios que llegan de fuera, y también lo está Málaga, ¿no? También otras zonas de Andalucía, ¿no? Pero da igual el origen, en definitiva, en última instancia las zonas terminan asimilando a esas personas, y esas personas son tan malagueños, tan jerezanos o tan andaluces en general como puede serlo cualquier andaluz, ¿no? La cuestión del empresariado está simplemente en qué actividad económica realizo en función de los beneficios que espero conseguir, ¿no? Y es muy posible que los beneficios económicos de carácter privado no fueran o no corrieran por el mismo tipo de beneficio económico de carácter público. Es muy posible que en términos de mayor generación de productos para una región sea mucho más útil a medio o largo plazo una actividad industrial que una actividad agraria, sobre todo una actividad agraria en términos de gran propiedad, tal como la entendemos, ¿no? Es muy posible que la economía agraria de gran propiedad pueda ser mucho más rentable para el individuo que la lleva, pero quizás mucho menos para el conjunto de la población, porque necesita relativamente poca mano de obra, porque genera unas externalidades positivas muy reducidas sobre el conjunto de la región, algo que no hace la actividad industrial. Estamos, digamos que, tratando con el mismo rasero cosas que son muy distintas, y cosas que tienen consecuencias muy distintas, que es quizá lo que pretendo decir, porque no sé si alcanzo a comentar con la suficiente claridad, para el conjunto de la región, para el conjunto de las actividades económicas.
actividades empresariales que se realizan en un determinado momento con unas repercusiones mucho mayores sobre el conjunto industrial. Es decir, una actividad agraria, por mucho que quiera, es muy poca son muy pocas las economías externas que puede generar, las externalidades positivas que puede generar. Tú puedes, normalmente intenta utilizar mucho factor trabajo que pagas mal, o que sueles pagar mal. Cuando no te interesa el factor trabajo porque sube los costes salariales, abandonas el factor trabajo e introduces factor capital, introduces tecnología, introduces maquinaria. Pero todo ese proceso que para ti puede ser muy rentable, no significa tanto para el conjunto de la sociedad en la que vive, para el conjunto del marco, que sea local, comarcal, regional en el que vive, ¿no? Si tú eres un empresario industrial, y normalmente los empresarios industriales nacen cuando las actividades agrarias son pobres, cuando las actividades agrarias no bastan para darte los beneficios que tú esperas. Si tú, sin embargo, lo que haces es optar por esa actividad industrial, tú, quizás sin quererlo, quizás sin que esa sea su intención primera, sí que estás generando muchas más externalidades sobre el conjunto de la región. Tú sí que con una industria eres capaz de mejorar, porque sus niveles de productividad son más elevados, eres capaz de elevar el nivel de vida no ya de tus empleados, sino de todas las personas que dependen del sector, eres capaz de generar más empleo, eres capaz de generar otras actividades subsidiarias, ¿no? Yo, por tanto, pondría más énfasis ahí en qué se hace, en qué se trabaja, de qué se vive en función de los recursos de que se dispone, más de que si se es más o menos empresario, o si se es extranjero o no se es extranjero, que puede tener su importancia, no lo digo tampoco, ¿no? Pero me parece que la base del asunto está en lo que se hace con lo que se dispone o con lo que se puede disponer, ¿no? Más que en otras cuestiones que, admito también que en un momento determinado pueden tener su función o su papel, ¿no? Pero que más que nada me parece que es eso, me parece que es el aprovechamiento de esos recursos en función de las condiciones económicas de cada uno. Entonces, primero, si me he enrollado mucho. Segundo, si he respondido, me he evadido inventar tu pregunta. Y tercero, si está servido de algo. Bueno, pues si te parece, podríamos pasar a lo que sería la segunda parte de la sesión, que sería presentar la colección Flores de Lesmos, y en este caso concretamente en lo que sería el libro Economía Andaluza, Historia Industrial. Bueno, vamos a hacerlo de forma muy rápida porque ya están suficientemente cansados con toda la tabarra que le he dado antes para que ahora les entienda mucho más con esta segunda parte de la. La colección Flores de Lesmos es una colección fundamentalmente andaluza, una colección que pretende publicar obras de carácter científico, obras de investigación sobre nuestra región, sobre Andalucía. Fue un proyecto que nace de la mano de una editorial granadina, de la editorial que gestiona nuestro amigo Jesús González, que está ahí camuflado entre el público, y que, bueno, de alguna manera se puso en contacto con Antonio Miguel Bernal y conmigo, quería que diéramos sentido y cobertura al proyecto, y quería sobre todo también, y esto es una labor muy importante en unos momentos en los que digamos que las iniciativas editoriales van por otro sitio, y en el que la demanda de este tipo de publicaciones no se corresponde con las expectativas de beneficio, porque comentábamos anteriormente aquí, ningún empresario posiblemente sería ético con este tipo de cuestiones, pero aquí quizás no todo sea hacerse rico en la música. Entonces, con esos planteamientos, hemos estado dando cuerpo a esta colección, a la que hemos dividido en una serie de apartados. Hay una parte dedicada a la publicación de actas de congresos, de encuentros científicos, de comunicaciones y de ponencias, que es hasta el momento particularmente la primera la que dio sentido a esa colección, y la que, de la que hasta ahora nos sentimos evidentemente más satisfechos. Es ese libro publicado el año pasado, que fue un libro de homenaje a Jordi Nadal. Nadal me parece que estuvo aquí hace algunos meses en esta escuela y que ya pudisteis todos aprovecharos de su magisterio. Nadal ha sido una persona muy vinculada con Andalucía, una persona que ha dedicado
mesa de Eudar de la forma que todos sabemos hacerlo mejor, es decir, escribiéndole algo y dedicándole lo último de nuestras producciones científicas. Así que nos reunimos más de 40 personas en Almería, hicimos esa apuesta en común, hicimos un estado actual de nuestros conocimientos con respecto a ese tema tan querido para nadar por la civilización andaluza, y fruto de ese esfuerzo, pues ese libro que está por aquí por la mesa, cerca de 900 páginas, y que es yo creo que es un punto de llegada y también de arranque, de llegada porque engloba prácticamente todo lo que se ha realizado en estos últimos años sobre el tema de la industrialización de la región extendida en su más amplia sección, y de arranque también porque abre nuevas posibilidades de investigación para los próximos tiempos. Hay otra parte también de la colección, eso sería la colección más, hay otra parte que hemos dedicado a los textos, para recuperar textos antiguos, textos económicos andaluces, textos que no llegaron a publicarse, se publicaron en su día, tuvieron una comercialización limitada. Hemos publicado ya también dos volúmenes de los textos, uno de ellos el informe de Ramón, el informe sobre el cultivo de caña de azúcar en las costas de Málaga de Ramón de la Sagra, y un catálogo muy bonito de una compañía azucarera francesa, la Pipri, que fue la gran suministradora de tecnología a las azucareras andaluzas durante el siglo XIX, bueno, desde el final del siglo XIX, durante la buena parte del siglo XX. Y tenemos también una serie de monografías en las que van a aparecer dentro de muy pocas fechas los primeros volúmenes. Un libro precisamente sobre Jerez. Ese libro queríamos haberlo queríamos que hubiese coincidido la presentación de la colección con la presentación del libro, pero por una serie de problemas no ha podido ser así. El libro de José de Pérez Cebada sobre la evolución fundamentalmente de la propiedad pública, de la propiedad municipal en términos de Jerez de la Frontera en los últimos, desde el siglo XV en adelante, que esperamos volver aquí. Yo por lo menos si me invitan volver para la presentación del libro de Juan Diego. Y bueno, más o menos esto, ¿no? El nombre de la colección es Flores de Lemos, porque yo creo que es nuestro economista más ilustre, economista andaluz más ilustre también yo creo que de todos los tiempos, por lo menos del siglo XX, y que esperamos seguir publicando tanto temas generales, tanto temas de conjunto, tanto temas creativos para la economía andaluza, como temas más concretos, ¿no? Temas locales, temas provinciales, ¿no? Y también hay en marcha una colección de historias económicas provinciales, ha salido ya la de Granada, la de Málaga estamos en fase de realización y esperamos también que otras provincias se sumen al proyecto, ¿no? La de Almería ya está, pues, por lo menos perfilada, y ahora es el caso de que también la provincia de Cádiz se sume para conseguir ese panorama de las 8 provincias andaluzas que nos permitan escribir luego esa síntesis de historia económica nacional, historia económica nacional. Y más o menos esto es el sentido tanto de la colección, lo que pretendemos. Yo hablo en nombre de Antonio Miguel Bernal, el mío, y en nombre del editor, que no quiere hablar mucho, y simplemente eso, ¿no? Esperamos que se publiquen muchos números, porque primeramente será consecuencia de que la salud financiera de la editorial no sea resentida extraordinariamente, y sobre todo eso demostrará que los universitarios andaluces siguen investigando y siguen trabajando sobre el conocimiento, sobre el mejor conocimiento del pasado de Pues muchísimas gracias. También gracias a vosotros por vuestro interés por estos temas. Me gustaría, igual que en anteriores, emplazaros para mañana, que tendremos ya la 5ª sesión de este ciclo de conferencias, y concretamente respecto a mañana, indicaros que hemos tenido un cambio en los horarios en los que vamos a impartir la conferencia, y en este caso el problema que tiene don Cándido Méndez respecto a poderse desplazar, la conferencia comenzará a las 6 de la tarde.
Decimos, adelantaremos simplemente una hora lo que es la sesión. Y muchísimas gracias.